Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, postrándosele a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahora todos juntos, por favor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Por favor, hermanos, tomen asiento. Bueno, para los que vayan a anotar, ahorita vamos a estar pasando unas diapositivas y yo les voy a estar dando posteriormente unas citas de apoyo únicamente por si las quieren anotar en sus apuntes. Este título que vamos a estar viendo es la acción de los creyentes que están en ofensa, y también vamos a estar viendo durante esta enseñanza sobre las relaciones que tenemos en la iglesia. Por eso la base sería Mateo 18 del 15 al 35. Hoy estudiaremos uno de los pasajes más prácticos del Nuevo Testamento sobre las relaciones entre creyentes. Nos proporciona el manual divino que para resolver conflictos, ejercer disciplina y practicar el perdón en la comunidad que estamos actualmente, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia. Esas enseñanzas son cruciales para mantener la unidad y salud espiritual del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que somos íntegros y estamos en un crecimiento espiritual, es esta enseñanza. ¿Me ayudas, por favor, hermano Rafa? La primera, veo que ya está. En la primera diapositiva que está ahí, no está totalmente lo que sería la información, porque la idea es que se vaya estructurando, simplemente es para relacionar la información que les voy a estar dando. Aquí Jesús establece que la responsabilidad inicial recae en la persona ofendida. Debemos acercarnos primero a nuestro hermano espiritual, miembro de la iglesia. Hay una palabra que se menciona en el versículo que sería en el 15, que estamos leyendo sobre el 18. Entonces en el 18 y 15 dice miembro de la iglesia. Hay una palabra en griego que se llama adelphos, que es igual a de la misma bolsa. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros nos llamamos entre nosotros hermanos, hay una palabra en griego que significa que al momento de ser de la misma bolsa ya somos hermanos. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque a veces cuando nos mencionamos entre nosotros hermanos, a veces no sabemos el significado como tal y la importancia que somos también nosotros hermanos en Cristo. Cuando tú tienes un hermano de sangre y tienes conflictos con él,
pues obviamente tú dices, bueno, es mi hermano, ¿no? Y tarde o temprano tendré que arreglar las cuentas con él. Pero también en el cuerpo de Cristo somos esa sangre por medio de Cristo. ¿Qué significa? Que a nosotros, a ser hermanos en Cristo, fuimos unidos por la sangre de Cristo. Ya somos el pueblo de Dios, pero también somos hijos y somos hermanos en Cristo. Aquí dice el mandamiento, ve y repréndele. Es proactivo y personal. No debemos esperar que el ofensor venga a nosotros ni difundir el problema con nosotros. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Por eso la introducción, mis hermanos, con referente a que ustedes supiesen lo que significa ser hermanos en Cristo. Porque a veces no tenemos esa confianza o decimos, bueno, pues lo pasamos y luego le pedimos perdón o luego nos reconocemos con mi hermano. Porque tal vez no tienes un significado de la palabra como tal, hermano. Ahora que sabes que somos de la misma bolsa que viene como tal en el griego, de lo que estamos ahorita leyendo, pues es una palabra más profunda. Entonces, en pocas palabras, sabemos que ya, así como tu hermano en sangre, también nosotros ahora somos hermanos en Cristo. Adelphos, que es la palabra hermano espiritual, enfatizando la relación dentro de la comunidad de fe, de la misma bolsa, compartiendo la misma vida en Cristo. La palabra reprenderle, que si viene del griego alencho, implica corregir con un propósito de restauración y reconciliación, y no para humillar. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que cuando nosotros acerquemos a reconciliarnos con nuestro hermano en Cristo, y también, ¿por qué no decirlo, con nuestros hermanos en sangre, debemos hacerlo de manera humilde, con un corazón, con el deseo de reconciliar esa relación. Les voy a dar un ejemplo práctico para que sea un poquito más entendible esto que les hago mención. Un hermano de la iglesia ha difundido un malentendido sobre ti, que yo sé que no pasa normalmente en la iglesia. En vez de hablar con otros, lo abordas personalmente, con humildad y respeto para restaurar la relación. ¿Por qué hago mención de restaurar la relación? Porque la idea de tú pedirle perdón a un hermano o simplemente hacer el acto de establecer nuevamente una relación y restaurar esa relación de amistad de hermanos en Cristo, es precisamente eso, para que esa comunión que tú dices tener con Dios también sea reflejada con tu hermano. Ahora vamos aquí a unas citas de apoyo, por si están anotando esto. En Mateo 5, del 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A veces se nos olvida este versículo cuando tenemos un conflicto con nuestros hermanos. Incluso es importante siempre marcarlo, incluso en la Santa Cena del Señor. Siempre hay que reconciliarnos antes que cualquier otra cosa con nuestros hermanos, porque la finalidad, hermanos, es que tengamos una comunión con nuestros hermanos. No solamente la comunión que nosotros pudiéramos decir que debemos tener con nuestros hermanos en sangre, también debemos de tenerla con nuestros hermanos que hoy estamos aquí. Hoy todos nosotros los que estamos aquí somos una familia en Cristo. Tenemos que tener esa comunión con Dios, pero esa misma comunión que tenemos con Dios debemos de reflejarla ante nuestros hermanos en Cristo. No solamente con tus hijos, tal vez con tus hermanos de sangre, vuelvo a repetir, sino también con nosotros mismos, hermanos. No permitamos que haya en nosotros, uno de los puntos que tocaré más adelante, que esto lleve a más, incluso a una amargura, a un conflicto que se agrave más. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa todo esto, mi hermano? Que constantemente nosotros debemos también tener en consideración la humildad, como les he estado mencionando, para acercarte a tu hermano.
Hay un cuadrito, no sé si se alcanza a visualizar en la siguiente, en la que no es en la diapositiva, hermano, por favor. No sé si se alcanza a ver un recuadro. Sí. No, yo creo que no se alcanza a ver. Bueno, ese recuadro venía en información que se me fue proporcionada. Solamente daré entonces paso a dos ejemplos del mismo archivo. Permítanme tantito. Lamentablemente me confié en esta parte. Es un diálogo entre el Señor y un cristiano ofendido. Solamente lo leeré de esta manera. Aquí dice: hijo mío, ¿dónde está tu hermano? Aquí Dios le está mencionando al que está ofendido. Imagino que muchos sabrán esta parte o con quién tiene relación. Exactamente. Y el cristiano ofendido le responde al Señor: no me importa ni me interesa dónde está, y no nos hablamos desde hace varios meses. Entonces, hay otra parte que dice, Dios aquí le menciona: ¿tiene él algo en contra de ti? Si es así, te mando que vayas, reconcíliate con él. Recuerda lo que dice, aquí dice la cita bíblica que hemos leído, Mateo 5, 23, 24. Perdón, esa es otra cita, esa es de referencia. Y aquí podemos ver cómo le responde él: sí, Señor, me acuerdo lo que dice Mateo 5 del 23 al 24, pero esta vez mi hermano no tiene nada en contra mía, yo tengo algo en contra de él, esta vez él ha pecado en contra de mí. ¿Se dan cuenta? Muchas veces uno se pone a pensar o tiene el sentir en su corazón de que a veces, ya sea que tú peques en contra de tu hermano o lo ofendas, a veces es al revés. A veces tu hermano tal vez está ofendido, a veces te ha faltado al respeto, o posiblemente tú has considerado que te ha faltado en alguna área de tu vida. Pero bueno, eso va con referencia a lo que estamos mencionando. El siguiente dice, y por último, dice: entonces te he mandado que vayas y hables con él a solas. Ahora debes tratar de hacer las paces, siendo que no has ido a él, tú también estás haciendo lo malo. Has olvidado lo que dice Mateo 18:15. Y él le responde, el que está ofendido: Señor, no he olvidado lo que dice Mateo 18:15, pero si yo voy a él pensará que estoy admitiendo que soy culpable. Creo que muchas veces nos ha tocado pensar que si le pedimos perdón a alguien, estamos otorgando el derecho de decir que nosotros nos hemos equivocado. Creo que muchas veces ha pasado en este aspecto de que tú te sientes ofendido y no quieres ir a reconciliarte con tu hermano. Aquí tiene que ver mucho la humildad, mis hermanos, porque la humildad a veces pensamos que viene solamente por un deseo, y no es una convicción, es parte de tu carácter, y el carácter que Cristo está formándose en ti, eso tiene que ver con humildad. Sigo con la lectura. Eso simplemente es como un cuadro comparativo para que se vaya entendiendo a lo que queremos, bueno, bien, a lo que quiero que ustedes puedan aprender el día de hoy. Mi hermano, ¿me puede ayudar con la diapositiva 2, por favor? No sé si le aparece la A2. ¿No? Ok, bueno, entonces fue un error ahí mío. En el siguiente ejemplo, hay un miembro de la iglesia ofendido por un comentario sobre su servicio voluntario. Muchos de aquí sabemos que somos servidores. La acción: hablar con humildad directamente con el hermano que te ha ofendido. Vuelvo a repetir, tiene que ver mucho la humildad cuando tú te acercas con un hermano, reconociendo que a pesar de que tal vez tú no lo ofendiste, o tal vez tú lo ofendiste. Yo tenía anteriormente un criterio que a veces uno pudiera ocasionar que tu hermano te ofenda, porque a veces aunque uno no quisiera ofender a tu prójimo, uno a veces es causante de que tu hermano, tal vez porque es nuevo, o porque tal vez no ha crecido, vuelvo a repetir, porque es nuevo, no ha habido una madurez fuerte en él todavía. Tú al decir un comentario o ocasionar algo, tal vez tú no estás pecando en contra como tal de él,
pero él desde su perspectiva va a pensar que te lo estás ofendiendo. A veces es algo muy difícil reconocer que a veces nuestras actitudes, nuestro carácter, a veces puede ofender a alguno de tus hermanos. Incluso tu comportamiento o incluso tal vez el hermano, no sabemos, a veces nosotros tenemos ciertos problemas, ciertas circunstancias de la vida que tal vez no traes hoy una sonrisa, tal vez hoy estás desanimado y ese carácter que tú traes, las circunstancias de la vida, hace que tu hermano piense mal, ¿no? Lo saludé bien y me saludó mal. Lamentablemente pasa, hermano, continuamente. Entonces, por eso se hace mención esto, que es muy importante la humildad y saber y reconocer que a pesar de que tú tal vez no lo ofendiste, tener ese corazón dispuesto de ir con tu hermano y no tener el pensamiento de decir, es que si le pido perdón o me reconcilio con él, voy a aceptar que yo tuve el error. Aquí en esta ilustración, lamentablemente vuelvo a repetir, no pudimos ilustrar, fue el cuadro comparativo que hice mención. La ilustración del diálogo entre el Señor y un creyente ofendido, que ahorita les hice mención, nos muestra excusas comunes. Una de las excusas comunes que es diferencia al orgullo, perdón, a la humildad es el orgullo, el miedo, las suposiciones. Jesús nos llama a superarlas con amor y obediencia, confiando en el que tenemos que tener la guía del Espíritu Santo. Aquí incluso se nos ha estado mencionando cotidianamente que es importante el Espíritu Santo, porque por nosotros mismos, por cuestiones humanas, es imposible a veces, no, yo creo que más que a veces, como lo marca la Escritura, es imposible querer pedir perdón. Es imposible querer amar a tu prójimo, porque todo viene con referencia a que por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios, es la única manera que nosotros pudiéramos acercarnos, primeramente, confiadamente, al trono de la gracia de Dios, pedir perdón y acercarnos a nuestros hermanos a pedirles perdón, o incluso, como hice mención, a pesar de que tal vez Él te ofendió, tú acercarte con humildad a establecer una relación nuevamente con Él y a solucionar los problemas. Con esto quiero dar paso en esta diapositiva que pusieron, que es la B1, que es el punto B que voy a marcar. Dice, la iglesia debe disciplinar a los creyentes. A veces este tema no se toca en las iglesias porque es un tema un poco delicado, es un tema en el cual estamos hablando de disciplina. Yo creo que todos los que estamos aquí, cuando fuimos hijos y los que son hijos, todavía hablo en un aspecto de que todavía estamos a cargo o tenemos tutores, es difícil la disciplina. No solamente ustedes como padres impartir la disciplina, sino también para nosotros como hijos recibir esa disciplina. Pero ¿qué pasa cuando también tú como siervo, como hijo de Dios, Dios quiere disciplinarte? Y a veces ya ahí te portas tú como hijos, porque todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Todos los que estamos aquí, nuestro Padre Celestial, en algún momento dado de las circunstancias o por cualquier situación que estemos pasando, Dios pudiera disciplinar nuestras vidas. Qué difícil es cuando nosotros como hijos, a pesar de que tal vez oramos, tal vez buscamos y hacemos todo lo posible en nuestras fuerzas y ponemos esas debilidades delante de Dios en decisiones y pedir guía del Espíritu Santo, y cuando Dios tiene que corregir tu camino, creo que es a veces lo más difícil, porque a veces no es el pecado, tal vez a veces no es algo en lo cual tú consideres que está mal en pedir una guianza, pero ¿qué pasa cuando Dios disciplina y te manda por otro camino y tú como que quieres ponerte a la defensiva? A veces estás puesto a pensar que tal vez tus hijos, desde su perspectiva, desde su momento de conocimiento que ellos tienen, para ellos también es difícil. Yo hablo como hijo, es difícil aceptar la corrección. Entonces, si como nosotros como humanos, en este aspecto, desde nuestra perspectiva, desde nuestra madurez, a veces no aceptamos la corrección, entonces también deberíamos de ponernos a pensar que ustedes como adultos, ustedes como padres, ¿se han puesto a pensar el deseo de aceptar la corrección de Dios?
Aquí un título que yo puse en esta es la disciplina como acto de amor. En Mateo 18, del 18 al 20, si alguien me, por favor, lo tuviese y me pudiese ayudar a darle lectura. Mateo 18, del 18 al 20. ¿Quién me ayuda, por favor? Gracias, mi hermana. Ah, ok. Sí, es más hasta el 20. Gracias. Eh, la disciplina en la iglesia no es un castigo, mis hermanos, sino una muestra de amor y cuidado. La Biblia nos enseña que así como los padres corrigen a sus hijos para protegerlos, los pastores, que lamentablemente no están presentes, pero están presentes en nuestros corazones, si lo decimos así, guiados por el Espíritu Santo, ayudan a los creyentes que han caído en pecado a volver al camino correcto. Si un hermano se niega a escuchar a quienes lo aconsejan con humildad, el asunto llega a la iglesia, que debe actuar en amor y unidad. El propósito no es excluir, sino restaurar, tal como sucedió en Corinto. No sé si muchos conocen el contexto de la iglesia de Corinto. Simplemente voy a enfatizar algo muy breve. Simplemente estaban en un grave pecado. Yo creo que dirán, es que no, normalmente en actualidad encontramos que estamos en pecado. Sí, pero en ese tiempo era algo muy perverso que se notaba en la misma iglesia, ¿no? Lamentablemente es algo que sus frutos, imagínense que aquí viniésemos a la iglesia y solamente por ejemplo, para dar un ejemplo, y lo voy a poner conmigo, imagínense que yo a mis vecinos, sabiendo que yo soy cristiano, sabiendo que estoy impartiendo clases a algunos adolescentes y hoy tengo el privilegio de hacerlo con ustedes, yo empezar a dar un mal testimonio y simplemente con el hecho tal vez de que me vieran tomando, fumando, drogándome, haciendo cualquier cosa, no que normalmente para la sociedad normalmente tal posiblemente esté mal, pero actualmente lo ven muy normal. Voy a hablar con respecto a lo que normalmente incluso a ellos como cualquier religión que tienen, ya sea católicos, que es normalmente que los vecinos están en la religión católica, sin ofender a nadie que esté escuchando esto. Ellos incluso se les ha mencionado que el fumar o el tomar, el drogarse, incluso por sentido común, es algo que no es correcto. Entonces, todo lo que va en contra de la palabra de Dios sabemos que es causa de pecado. Entonces, ¿qué pasaría si ellos, sabiendo que yo soy un hijo de Dios, o en el término que ellos saben que soy cristiano y con lo que les acabo de mencionar, vean un mal testimonio mío? Obviamente ellos dirán, él está en pecado, ¿no? O él está mal, o dirían, ah, miren el cristianito, ¿no? O el hermanito, que tanto se decía ser puritano y ahora resulta que lo vemos drogándose con el de la esquina, o de mujeriego, ¿no? Son términos que no voy a entrar a detalle de ellos, simplemente en contexto para que me entiendan un poquito con respecto a la iglesia de Corinto, donde un creyente que había caído en pecado fue apartado por un tiempo y luego al arrepentirse fue recibido nuevamente con gozo. Aquí podemos ver, si me pueden ayudar alguien a buscar la segunda carta de Corintios 2, del 5 al 11. Segunda carta a los Corintios 2, del 5 al 11, por favor. Lo que quiero es que también interactúen, por favor. Sí, segunda carta a los Corintios 2, del 5 al 11, por favor.
cuando los pastores con sabiduría y mansedumbre aplican la disciplina, Dios respalda esa decisión porque es para el bien del creyente y la salud espiritual de toda la iglesia. Aquí ahorita que acabamos de leer lo que sería Mateo 18 del 18 al 20, podemos ver claramente que va enfatizado a que incluso hace mención de cuando los pastores con sabiduría y mansedumbre aplican la disciplina, tienen un respaldo por parte de Dios. También quiero leerles lo que sería Gálatas 6:1 con respecto a este punto que estoy mencionando. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, volver a poner en su lugar como alinear un hueso roto. Perdón, aquí quiero aterrizar con algo. En el griego la palabra restaurarle viene de la palabra griega catartizo, que es igual a reparar, volver a poner en su lugar, como alinear un hueso roto. Si dieron cuenta, leímos hace un momento que la idea de que el hermano se ha restaurado y que el hermano nuevamente se ha incorporado, eso es precisamente eso, para restaurarlo, repararlo en pocas palabras, volverlo a su punto en su lugar. ¿Qué significa esto? Que la idea de todo cristiano, mis hermanos, es llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros como congregación debemos no de pisotear al hermano, no de hacerle el feo ni verlo mal al hermano que posiblemente está en disciplina. Espero y deseo de todo corazón que no haya eso en nuestros corazones, de que cuando un hermano caiga, en vez de brindarle la mano, como también dice la palabra, que le brindemos la mano, entonces sea todo lo contrario, que en vez de ayudarlo lo pisoteemos, en vez de ayudar o al ver la necesidad de que mi hermano esté pasando, en vez de ayudarle, como dice normalmente, le hagamos el fuchi. Con espíritu de mansedumbre. Aquí, con espíritu de mansedumbre, hay una palabra que significa preutes, que también viene del griego, que es humildad, suavidad, templanza. Aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí, volver a colocar en su lugar, como cuando se repara un hueso roto, con cuidado y suavidad. Aquí ya está aplicando las dos palabras en griego, que son las que vimos ahorita, que incluso, no sé si está en la otra diapositiva, mi hermano, en la B1. Ahí estaba, ahí para los que están tomando, bueno, ahorita que aparezca, ella estas dos palabras las está implicando, que es volver a colocarse en su lugar, como cuando se repara un hueso roto, con cuidado y suavidad. Yo creo que si alguno de ustedes ha ido al huesero o ha ido al quiropráctico, o alguna situación de algún dolor de hueso, a veces decimos, bueno, es muy brusco el huesero, ¿no? Pero hay a veces que hay quiroprácticos que, a pesar de que tal vez en alguna área de medicina no los toma en serio, ese término ahorita no vamos a entrar porque no los toman a veces en serio, pero tal vez ha ido al huesero, o tal vez incluso con algún fisioterapeuta, o tal vez incluso con algún ortopedista, y tal vez se nos ha colocado algún malestar de algún hueso. Entonces ese hueso, yo deseo que haya sido con delicadeza, pero sentimos una frescura, sentimos un alivio. Pero aquí estamos viendo que con cuidado y con suavidad, cuando tú vayas con tu hermano que está en alguna pesadez o pasándola mal, en disciplina, lo ideal es que cuando tú quieras incorporarlo, cuando tú quieras háblale no solamente con humildad, sino con suavidad. Suavidad no significa que no le digas que está mal delante de Dios, porque a veces en la actualidad se considera que el exhortar a tu hermano, porque estamos hablando de disciplina aquí, que el exhortar a tu hermano o decirle la verdad es una ofensa. Por eso normalmente cuando yo tengo con los adolescentes las pláticas o las enseñanzas que les doy, considerando en estos tiempos que estamos y considerando que actualmente casi toda palabra está prohibida, al enfocarnos a decir que la palabra de Dios es la que te dice esto, al decir que Dios es el que, por medio de su palabra, no yo, es lo que Él dice, entonces ahí podemos también aplicar una sabiduría muy importante,
porque es Dios el que lo está diciendo, no soy yo. Entonces nosotros al actuar con nuestros hermanos con una suavidad, con un deseo de que ellos se regresen a esa estructura que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y sacarlo incluso tal vez de su horror, siempre hay que hacerlo con humildad, hacerlo con un trato de cual manera que seas como tú, a ti mismo, con el deseo que tú tuvieras incluso tal vez hasta con un hijo. Porque así como Dios nuestro Padre tiene ese amor para aplicar la disciplina con un propósito que posteriormente vamos a ver más adelante, ese es un propósito que Dios tiene de hacerlo con amor. Tú también debes de hacerlo con amor. Aquí en Gálatas, que vimos 6:1, un espíritu humilde y sensible que evita la dureza y fomenta el arrepentimiento sincero. En lo que sería una palabra que incluso en la lección anterior que le preguntaba la pastora, que a veces le digo profesora, porque a veces no sé si me lo dice ella o me lo dijeron en el instituto, ella nos mencionaba una palabra que es iglesia, como se decía en el griego, que era eclesia. Tiene que ver con esto porque en una frase que ella nos mencionaba que venía de lo que significaba, era una comunidad, ¿no? Pero no solamente se queda en una comunidad, es una comunidad en la cual hemos sido llamados afuera. ¿Por qué afuera? Porque no solamente es la bendición dentro del cuerpo de Cristo, sino también es hacia afuera. Pero aquí, como va enfocado a algo, con lo que estábamos hablando, es comunidad de fe que acompaña, ora y sostiene al hermano en el proceso de restauración. ¿Por qué voy a enfatizar mucho en esta palabra, mis hermanos, en restauración? Porque la idea de todo esto, de llevar a nuestro hermano nuevamente al redil, nuevamente hacia el camino y nuevamente reconciliarnos si tenemos alguna situación con nuestro hermano, e incluso ahorita aquí que estamos hablando de disciplina, y si por algún momento nuestros pastores, incluyéndome yo a mí, ahí, nuestros pastores nos llegan a corregir, nos llegan a exhortar, nos llegan a llamar la atención, y como dice la palabra, disciplina, debemos de saber que ellos lo hacen de manera amorosa, porque son nuestros pastores, y por qué no decirlo, como podríamos decir, son nuestros tutores, se podría decir, y nosotros somos sus ovejitas. ¿Cuántas veces nos han predicado eso? Entonces, en esta restauración, como les hago mención, debe de haber una unión como familia en Cristo, una unión en el cual la oración, la fe que está puesta en nosotros nos lleve a ese proceso de restauración. En un contexto histórico, en la iglesia primitiva, la disciplina no era vista como un castigo, sino como una medicina espiritual para salvar al creyente y mantener la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Me ayudas en la siguiente diapositiva, por favor? En la siguiente diapositiva, mis hermanos, ya vimos el cuadro que les hice mención. Vemos que también aquí hay líderes que intervienen con oración, humildad, buscándote para corregir y restaurar y no condenar. Tal vez aquí, dentro de los que estamos aquí en este grupo ahorita, ya hay líderes o son líderes de alguna área, y tal vez han tenido, no voy a decir que la oportunidad y ni la bendición, pero sí han tenido incluso la situación de corregir a alguien, ¿no? Pero yo sé que lo han hecho con esa humildad, y que antes de corregir algo lo han llevado en oración, buscando no solamente esa exhortación con nuestros hermanos, sino en restaurarlo y no condenarlo. Este resultado que conlleva el arrepentimiento y reconciliación con la comunidad, que seríamos nosotros. La disciplina de la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo y enfocada en restaurar. Dios honra los esfuerzos de la iglesia para ayudar y proteger a sus miembros, y la meta siempre es
restauración, no castigo, no castigo, perdón. ¿Se dan cuenta? Repito mucho la palabra restauración porque es una de las palabras más importantes dentro de nosotros como cuerpo de Cristo. Porque nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando venimos a Cristo, Dios nos restauró. Y esa es la misma función, que debemos de ser ese reflejo de restauración para cada uno de nosotros. En la diapositiva, si se dan cuenta, dice patrón de pecado, intervención con amor, el resultado a lo que les acabo de leer, arrepentimiento y restauración. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? El siguiente punto, mis hermanos, es la actitud del creyente ofendido. Perdonar como Dios perdona. Aquí vamos a leer nuevamente Mateo 18, del 21 al 22. Si me ayuda alguien a leerlo, por favor. Gracias, mi hermana. Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar. Jesús responde con un número simbólico, perdón sin límite, reflejando la gracia de Dios hacia nosotros. La clave es que el perdón debe ser constante, porque así como Dios nos perdona, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. A veces creo que uno de los factores, hablo en general, enfocándome a la gente que incluso no es cristiana, a veces es muy difícil perdonar como tal en un ámbito, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea los hermanos en Cristo, ya sea con nuestros vecinos. Aquí va enfocado un término, si se dan cuenta, dice cuántas veces se debe perdonar, ¿no? Y va muy enfocado a los hermanos en Cristo. El verbo que aparece en la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré?, es una palabra que se dice afiemi. Aquí no significa solo tolerar o ignorar, sino soltar y dejar ir, liberar la ofensa cometida por el hermano. Ya vimos que hermano en griego es adelphos, que son del mismo bolso. Es decir, Pedro no está preguntando cuántas veces voy a aguantarlo, sino literalmente cuántas veces debo soltar, liberar a mi hermano de la ofensa contra mí. Esto es muy importante, mis hermanos, y lo voy a volver a repetir. Es decir, Pedro no está preguntando cuántas veces voy a aguantarlo, sino literalmente cuántas veces debo soltar, liberar a mi hermano de la ofensa contra mí. Uno de los factores más difíciles del ser humano ha sido perdonar. Uno de los factores que llevan a muchas consecuencias de las divisiones, incluso entre familias de sangre, es el perdonar. Y qué difícil es perdonar cuando te rompen el corazón. Qué difícil es perdonar una deuda. Qué difícil es, incluso podemos ver hijos que pelean la herencia, ¿no? Y hasta se pelean y no perdonan esos conflictos que hay. ¿Cuántos podemos ver, incluso cuántas mamis que lamentablemente por alguna situación abortan y llega a un largo plazo en sus vidas que ni se perdona a ellas mismas y les cuesta perdonarse a ellas? ¿Por qué? Porque no pueden soltar, porque no pueden liberar esa carga, pero podemos saber que por medio de Jesucristo, por medio de la búsqueda en Jesucristo, el Espíritu Santo puede obrar en medio de nuestras vidas y nos puede ayudar a liberar, a ser libres de toda atadura. Jesús responde con 70 veces 7, usando la misma raíz afiemi para mostrar que el acto de soltar la ofensa no tiene límite. Cuando perdonamos, dejamos ir la deuda emocional y moral que alguien tiene con nosotros sin guardar rencor ni buscar venganza. Eso es algo muy importante y lo vuelvo a repetir. Cuando perdonamos, dejamos ir la deuda emocional y moral que alguien tenía con nosotros sin guardar rencor ni buscar venganza.
Algo que debemos de saber, hermanos, es que cuando nosotros perdonamos, no debemos de buscar el ahora yo te la haré. O cuando perdonamos, no cantársela posteriormente, porque eso no dice esto. Esto dice claramente que dejamos ir la deuda. Es muy importante tener en consideración que el perdón no es volver a repetir o cantársela como normalmente decimos a la persona que perdonamos, o cuando nos hizo enojar nuevamente, o cuando tal vez en alguna otra circunstancia de la vida esta persona nos la volvió a hacer y volver a recordar todo el contexto, ¿no? Aquí la idea es olvidar esa ofensa. Hay un contexto cultural con los judíos. Ellos enseñaban que perdonar 3 o 4 veces, ellos tenían esa forma de perdón. Si quieren anotar, no sé si está en la diapositiva, no está. Esta cita que yo les mencionaré viene en relación con los judíos que enseñaban perdonar 3 o 4 veces. Viene en Amós 1:3, viene en el que sería también en el 6, en el 9 y en el 11. Amós 1:3 y también viene en el 6, 9 y 11. Jesús rompe este límite para mostrar la gracia ilimitada de Él y que el perdón debe ser constante y generoso. Repito, Jesús rompe este límite para mostrar que la gracia ilimitada de Dios y que el perdón debe ser constante y generoso. En pocas palabras, en todo momento, mis hermanos, en todo momento nosotros tenemos que tener ese amor, esa humildad, esa consideración, ese deseo. Y si por alguna razón, vuelvo a repetir, en nuestras fuerzas, porque no es en nuestras fuerzas, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poder seguir perdonando en todo momento. Yo sé que a veces nos cuesta, a veces es difícil perdonar, pero tenemos que perdonar, mis hermanos. ¿Por qué? Pues vamos a mencionar el por qué. El perdón es una decisión de la voluntad, no de un sentimiento. Libera al ofendido de la amargura, refleja misericordia y permite la restauración espiritual, tanto del que perdona como del que es perdonado. Vuelvo a repetir, el perdón es una decisión de la voluntad, no de un sentimiento. Libera al ofendido de la amargura, refleja misericordia y permite la restauración espiritual, tanto del que perdona como del que es perdonado. Si ustedes en algún momento o están pasando por alguna situación que no han perdonado, quiero suponer que en algún momento cuando ustedes le pidieron perdón a Dios y le seguimos pidiendo perdón a Dios por alguna circunstancia de nuestras vidas, sentimos una gran frescura, sentimos un gran alivio. De igual manera se pueden imaginar ustedes cuando perdonan a la persona que los ha ofendido a ustedes. Hay ofensas muy graves que hay personas que se acercan a ustedes o se han acercado a nosotros con el deseo de ser perdonados, y hasta los que les carcome el habernos hecho el mal. Independientemente, como les hice mención, que posteriormente llegaran a fallar, la intención es que vuelvan a fallar. Si la intención de nosotros debe de ser perdonarlos. En Mateo 18:21, esta palabra en griego se aplica directamente a la acción de Pedro de perdonar repetidamente. Jesús intensifica la idea en el versículo 22 al señalar que deja ir no debe ser contado ni limitado, porque el perdón cristiano refleja el carácter del perdón divino. ¿Por qué enfatiza mucho esta palabra? El perdón cristiano refleja el carácter del perdón divino. ¿Se han preguntado ustedes que si Dios a ustedes los ha perdonado? Y constantemente nosotros vamos ante el trono de su gracia a pedir perdón. Yo tenía unos amigos en el curso de la vida y hasta la actualidad, posiblemente decirlo. Yo siempre he tenido esta palabra de decir, si Dios te ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarte? Porque debemos de saber, mis hermanos, que a veces nosotros estuvimos tal vez en los zapatos de esa persona y tal vez hicimos algún daño y tal vez en algún momento pedimos perdón y nos perdonaron. Entonces, ¿por qué nosotros no pudiéramos tener esa razón también y decir, ahora perdono a mi hermano? También tenemos que tener ese deseo de, así como nosotros pedimos perdón constantemente a Dios, también saber que
el reflejo de Cristo en nuestras vidas es perdonar a nuestro prójimo. Una cita de apoyo sería Mateo 6:12. Repito, Mateo 6:12, que dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Efesios 4:32, repito, Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En la siguiente diapositiva, mi hermano, por favor, vamos a hablar de la parábola del siervo cruel. En el versículo de Mateo 18 del 23 al 35, si por favor me pueden acompañar a esa cita. Mateo 18, por favor. Mateo 18, el que ya teníamos ahorita. Mateo 18 del 23 al 35. ¿Quién me ayuda, por favor, nuevamente a dar lectura? Mateo 18 del 23 al 35. Hasta el 35, mi hermana, por favor. Gracias, hermana. Aquí Jesús cuenta la historia de un siervo que debía una suma enorme al rey. Ahorita lo vamos a ver. Y otro siervo que le debía una cantidad pequeña. El rey perdona la deuda del primero, pero el siervo no perdona al segundo. Esto nos enseña que Dios no nos perdona mucho más de lo que nosotros debemos perdonar a otros, y que nuestro perdón debe reflejar esa gracia. La deuda enorme, 10,000 talentos, es igual a 2,000 años de salario. Representa nuestra deuda con Dios, mis hermanos. La deuda pequeña son 100 denarios, 100 días de salario. Representa las ofensas que recibimos de otros. No es nada comparable, ¿verdad? La gracia de Dios es mucho mayor que la deuda de cualquier ofensa. Perdonar es imitar ese amor. Yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Les hago esta pregunta porque vemos en el seminario, ahorita estamos viendo lo que sería Apocalipsis, y yo tengo una palabra que les hago mucha mención, e incluso no lo sabían en el seminario. Normalmente los judíos tienen una palabra que ellos dicen: el Mesías viene hoy. Ellos todos los días dicen: el Mesías viene hoy, porque ellos están esperando al Mesías. Nosotros ya sabemos quién fue el Mesías, reconocemos quién es el Mesías y sabemos que un día Él vendrá. No solamente nosotros creemos en el arrebatamiento,
sino creemos que un día vendremos con Él y todo ojo lo verá. También en esto enfatizo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasará si por algún momento Dios te dijera, ¿qué crees que te vas a quedar? Porque no pudiste perdonar. Dice la palabra, perdónanos porque nosotros, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos hacen mal, aquellos que tal vez aquí incluso podría decir que a veces es fácil perdonar a los de la iglesia porque nos vemos constantemente, pero has perdonado a tus amigos del trabajo, has perdonado a aquellos que tal vez te afectan, incluso tus vecinos, has perdonado tal vez a tus padres, incluso tal vez a tus abuelitos, a algún hermano. Aquí es importante saber algo, mi hermano, la palabra no se va a contradecir. La palabra es clara y concisa, es útil para no solamente para corregir nuestro camino, sino el Espíritu Santo nos ilumina, porque la revelación ya fue dada en las Escrituras. La revelación ya está escrita, ya no hay más revelación, es iluminación. Y cuando Dios ilumina nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro ser, a nuestro espíritu, es llevarnos a un arrepentimiento genuino y por tanto reflejar el perdón. Entonces imagínense que en ese momento, o en este momento viniese Cristo por nosotros, pero por no haber pagado, más bien por no haber perdonado, simplemente algo bien sencillo, que yo sé que tal vez te duele mucho, o tal vez te está causando amargura, una atadura, no te está haciendo libre, no te está haciendo de utilidad para el reino de Dios. Tal vez está haciendo división en tu matrimonio, división con tus hijos. Incluso podríamos decir que tal vez que tu mismo ejemplo de no perdonar está haciendo que tus hijos que no están en Cristo, tus vecinos que no están en Cristo, puede ser que con ello no lleve a que ellos se arrepientan. Eso quiero que quede muy claro, mis hermanos, porque el claro ejemplo, imagínense, le debemos a Dios todo. Aunque tuviésemos más de 100 años no pudiéramos pagar esto, ¿no? Entonces, aquí algo enfatiza que la gracia de Dios es mucho mayor que la deuda de cualquier ofensa. Perdonar es imitar ese amor. Un hermano en la iglesia comete una ofensa menor hacia ti, pero recuerdas cómo Dios te perdonó tus grandes errores. Elegir perdonar refleja el corazón misericordioso de Dios. Hay una cita bíblica que es de apoyo, 18:26, entonces, Mateo 18:26, entonces el Señor del siervo, sintiendo compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Así como nosotros, Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su redención, nos perdona esa deuda. Y de igual manera, con esa misma fe que yo tengo, y yo sé que cada uno de nosotros tenemos, hermanos en Cristo, sabemos que algunos de sus hijos que tal vez no están en Cristo todavía, algún familiar, tenemos la fe que en algún momento tú puedes hacer ese impacto y Dios puede usar tu vida para traerlos a Cristo. Vamos para seguir concluyendo con estas diapositivas. No sé si te aparezca la siguiente diapositiva, mi hermano. Si podemos ver ahí, dice misericordia, restauración y gracia. ¿Por qué? Porque en esto podemos ver no solamente una disciplina, no solamente podemos ver lo ideal que es perdonar, no solamente podemos ver el beneficio que pudiera traer el pedir perdón, que puede traer a tu vida una frescura, una libertad. Podemos ver misericordia, podemos ver una restauración y podemos ver la gracia de Dios. Jesús nos ha dado un proceso sabio para manejar conflictos dentro de la iglesia. Una acción personal es abordar directamente con humildad, buscando restauración. Otro que podríamos manejar es disciplina eclesial, que esto vimos con respecto a la disciplina incluso por parte de nuestros pastores, que Dios el Espíritu Santo les da la sabiduría para poderlos incluso corregirnos a nosotros. Y lo harían con amor, porque ellos son nuestros pastores. Incluso yo siempre he dicho, el ser pastor tienes que tener un corazón amoroso, porque así lo maneja la palabra, que el que ama da su vida
por aquellos que ama. Actuar con amor restaurativo, protegiendo a la comunidad y guiando con sabiduría. Eso va muy aplicado a nuestros pastores. Ellos siempre nos van a proteger en esa sabiduría, en ese amor restaurativo. Actitud de perdón, extender gracia como Dios nos extiende gracia, liberando nuestro corazón de rencor y amargura, perdonándonos unos a otros. Mis hermanos, vuelvo a repetir, no arraigamos a nuestros corazones ese rencor y esa amargura. Trae muchas consecuencias que no las voy a hacer mención porque no, es falta de tiempo, pero hay muchas consecuencias el no perdonar. La meta siempre es la reconciliación con nuestro hermano y con Dios. Como recipientes de un perdón infinito, estamos llamados a ser canales de este mismo perdón hacia otros. Dios disciplina y corrige con el propósito de restaurar, no de castigar. Su amor y misericordia nos enseña que la gracia y el perdón son caminos hacia la sanidad y la unidad en la iglesia. Vuelvo a repetir esta parte. Dios disciplina y corrige con el propósito de restaurar, no de castigar. Su amor y misericordia nos enseña que la gracia y el perdón son caminos hacia la sanidad y la unidad en la iglesia. Algo que quiero remarcar, mis hermanos, antes de ya finalizando esto, quiero así como empecé con la palabra de Dios y como nuestros pastores nos han enseñado, que debemos enfatizar mucho en que lo que nosotros hablamos es la palabra de Dios. Cuando yo hablo con mis adolescentes, les digo, no les voy a prohibir yo, les voy a decir lo que dice Dios conforme a su palabra. Ya ustedes decidirán en su propia voluntad, porque cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío. Ustedes decidirán perdonar o no perdonar, o ustedes decidirán estar bien con Dios o no estar bien con Él. Déjenme leerles esto tantito, permítanme tantito. Hay un versículo entre muchos, dice: Dios al que ama lo corrige. Dios nos corrige no por enojo, sino por amor y para que crezcamos en santidad y madurez espiritual. La disciplina es un acto de restauración y no de condena, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Hebreos 12:6. El sabio acepta la corrección. Normalmente a veces no se nos dice esto. ¿Tú eres sabio o quieres ser sabio? El sabio acepta la corrección. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Hay una palabra en hebreo y en griego que no voy a enfatizar en ellos. Es una palabra que va muy en todo lo contrario a la sabiduría, que es todo totalmente contrario a la sabiduría. En esto es aceptar corrección, demuestra humildad y disposición a mejorar. La disciplina es una oportunidad para crecer y adquirir sabiduría. Vuelvo a repetir, aceptar corrección demuestra humildad y disposición a mejorar. La disciplina es una oportunidad para crecer y adquirir sabiduría. Si en algún momento nuestros pastores, no me gustaría estar en eso, pero yo siempre también digo algo: Padre, si tengo que ser corregido, bien aceptada la corrección, no es fácil. No, ¿a quién le gusta ser corregido en aspectos? Pero cuando es necesario, es para nuestro bien. Vuelvo a repetir, qué difícil es cuando, por ejemplo, tú quieres ir del lado A y está el lado B, pero el lado A te lleva a Dios y el lado B te lleva a Dios. Qué difícil es cuando pedir guianza del Espíritu de Dios y que Dios te corrija, porque a veces es muy difícil, pero ahí es donde nosotros debemos también aceptar, no solamente cuando estamos mal, sino también cuando nosotros estamos buscando de Dios, pedir en todo momento la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Y si tiene que haber una corrección en alguna cosa que estemos haciendo mal, debemos de saber que esta oportunidad que tenemos es para crecer espiritualmente, para madurar. A veces la corrección es para llevarte a mejores lugares, mis hermanos.
Entonces ustedes deben entender algo, que a veces incluso en los trabajos que se cierran, a veces en los deseos que tú tienes en tu corazón, tal vez incluso de algo que estás haciendo mal. Yo no conozco sus corazones, pero tal vez hay en algo que estamos batallando o están batallando y tú lo sabes. Dios va a corregir eso. Dios lo va a corregir porque Dios te ama. Y así como ustedes como padres corrigen a sus hijos cuando se portan mal, así como cuando ustedes corrigen a sus hijos o fueron corregidos en alguna situación para que sus padres los pudieran nuevamente enderezar en el camino y en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo va a hacer con amor, pero va a ser para que madures, va a ser para que te lleve a más, a algo mejor. En Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La disciplina también se manifiesta en la restauración del hermano caído, como hemos estado viendo, con paciencia y amor. No se trata de condenar, sino de ayudar a volver al camino correcto. Cuidado de no caer nosotros mismos en esa tentación, mis hermanos. Estos versículos forman un eje. Cuando nosotros nos han enseñado en el seminario que los tres versículos que ahorita les di no solamente traen concordancia, sino toda la palabra tiene una unicidad. ¿Qué significa? Que toda la palabra como tal es verdadera, no se contradice. Entonces, cuando yo le di estos tres versículos es porque todos van unidos, no solamente a una corrección, no solamente a una disciplina, sino va a ser una disciplina con un factor de amor, con un factor en el cual Dios desea lo bueno para nosotros. Y de tal manera que va a haber una restauración. Toda corrección no se puede quedar en algo en lo cual solamente te quedes corregido. No solamente te quedes en el proceso. Tenemos que salir y a veces enfatizar que no te quedes en el proceso. Tal vez estás pasando por alguna situación y Dios quiere sacarte incluso tal vez ya de ese proceso. Pero hay factores en el cual tú debes ya de dejar. Ahorita leímos, es tiempo de que tú tal vez dejes esas situaciones que solamente tú conoces, en la cual están afectando tu relación con Dios. Ahora, mis hermanos, pues bueno, ya termino este punto, pero hay una, antes de hacer una oración, quiero leer esto como si fuese una oración. Señor, enséñanos a practicar tu modelo de reconciliación, recordando la inmensa deuda que tú has perdonado a nosotros y en nosotros. Danos valor para abordar los conflictos con humildad, sabiduría, para ejercer disciplina con amor y corazones generosos, para perdonar como tú nos perdonas. Padre, gracias Dios porque tú has permitido hoy, me has permitido hoy dar esta lección, esta enseñanza, pero antes de darla, como muchos de mis hermanos aquí han estado alguna vez en el púlpito, tú has hablado hoy a mi corazón, Dios. Te agradezco, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Dios, que ellos puedan ser ese reflejo de tu amor y que ellos, al ser ese reflejo, Dios, de tu amor, ellos también, Dios, algún familiar que esté perdido, algún familiar que incluso ahorita necesite perdón, Dios. Espíritu Santo, que cualquiera uno de mis hermanos que están aquí hoy, incluso hablo en general, mis hermanos que hoy no pudieron venir, cualquier hermano de la congregación, Dios, que tenga algún familiar, Dios,